Muy bien, el segundo libro de la Biblia se llama el Éxodo, ¿ya? Creo que todos lo conocemos, sin embargo, no hemos profundizado tal vez en su concepto o en el contenido que tiene este libro tan importante dentro de la historia de la Biblia, dentro de la historia de la iglesia, ¿ya? Como les decía, y es una cosa muy importante recalcar, es el segundo libro de la Biblia, ya sabemos que el Génesis es el primero, ¿no? Más o menos porque el fin de todas estas clases es que nosotros tengamos un conocimiento eh, general, casi total, porque también es un poco ambicioso decir que total, pero casi total, de la Biblia y de todo lo que nos enseña la palabra. Muy bien, he querido iniciar esto con un concepto básico, ¿ya? Por ejemplo, esto según la RAE. La RAE es la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, eh, marcha de un pueblo o de un grupo de gente del lugar en que estaban para buscar otro lugar en que establecerse. Muy bien, eso es muy cierto. O sea, básicamente en eso consiste un éxodo. O sea, según un diccionario cualquiera, un Lexus cualquiera, podemos hallar ese significado, ¿no? Que un grupo de gente marcha hacia otro lugar. Y es la esencia un poco del libro del Éxodo, ¿no? Porque en el libro del Éxodo se ve como el pueblo de Israel también parte, ¿no? De, de la esclavitud, hasta todas las peripecias que va a ir pasando, ¿no? Ese es básicamente el concepto de Éxodo. Pero ahora sí, habiendo ya conocido un poquito más en cuanto al concepto en sí, vamos a pasar ya a hablar del tema del éxodo, pero básicamente en un contexto religioso, en un contexto cristiano-católico, ya dentro del área religión. Por ejemplo, dice, vamos a ir subrayando, los relatos del éxodo se mueven entre dos puntos geográficos precisos, Egipto y el Sinaí. O sea, entre estos dos ámbitos se va a ir dando la historia, ¿no? Allí se desarrollan los acontecimientos que hicieron de Israel el pueblo de Dios, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la alianza del Sinaí, por supuesto. Sabemos que estaban en Egipto prisioneros, ¿cierto? Ya, el paso del Mar Rojo, acá viene la figura del Moisés y también la alianza del Sinaí, ¿no? Del monte Sinaí. El recuerdo de estos acontecimientos se grabó para siempre en la memoria de Israel y se convirtió en el fundamento mismo de su fe. Por eso, el libro del Éxodo ocupa un lugar prominente entre todos los libros de la Biblia y ha sido llamado con razón el Evangelio del Antiguo Testamento. Tal vez por la figura de Moisés, que ustedes saben que es muy pero muy importante dentro de la historia de la Biblia y del Antiguo Testamento, y porque el pueblo llega a una liberación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, llega a una gran liberación de manos de este gobierno egipcio, perdón. Entonces, por ello es que hay una gran importancia, ¿no?, de este libro del Éxodo. Ahora, dice que el Éxodo tiene una división, ¿no?, de dos partes, estos momentos. La primera relata la gesta del Señor, que oyó el clamor de los israelitas esclavizados en Egipto, lo que estábamos contando, y los hizo pasar de la esclavitud a la libertad en medio de grandes portentos. El punto culminante de esta primera parte es el canto triunfal de Moisés, que celebra la liberación de Israel y la victoria del Señor sobre los enemigos de su pueblo, ¿no? El relato de esta acción divina es la que da su nombre a todo el libro, ya que éxodo significa salida. Muy bien, claro, como decíamos en el concepto de la RAE, ¿no? Salida de un lugar hacia otro porque hay una búsqueda, ¿no?, de establecerse en otro espacio en el cual uno pueda sentirse en plena libertad. Esa es la primera parte del relato. Y en la segunda parte, que dice, describe el encuentro del Señor con Israel en el monte Sinaí. Después de haber manifestado su amor y su poder, Dios establece su alianza con los israelitas y promulga su ley por medio de Moisés. ¿Qué era la ley? Ya sabemos, ¿no?, lo que movimos les pasaba, los mandamientos. En virtud de esta alianza, Israel pasa a ser la propiedad exclusiva del Señor y a construir una nación santa, es decir, totalmente consagrada a Él. ¿Ya? Es como la consagración del pueblo de Israel, ¿no?, que ya llega a una máxima plenitud de libertad, y de libertad, y que se rige según los mandamientos, ¿no?, que recibe Moisés, eh,
de manos de Dios, lógicamente, ¿no? En el monte Sinaí es un pasaje que todos conocemos. La literatura del Éxodo, por ejemplo. A ver, vamos a ver acá. Dice, las narraciones del Éxodo son la epopeya nacional de Israel. En la formación de la misma desempeñaron un papel decisivo las fiestas y celebraciones culturales. La liturgia pascual, sobre todo, rememora y actualizaba aquellos grandes acontecimientos del pasado, para que todas las generaciones israelitas pudieran revivir la salida de Egipto y renovar el compromiso asumido por el pueblo de Dios en el Sinaí. Por ejemplo, dice que son la epopeya nacional de Israel. Por ejemplo, nosotros los peruanos, para que entiendan un poco lo que es epopeya, la epopeya es una especie del género épico. Así como hay género narrativo y dentro del género narrativo tenemos cuento, también hay el género épico, ¿no? Dentro del género épico es la epopeya, por ejemplo. Y la epopeya es las hazañas de un héroe en las primeras civilizaciones. Por ejemplo, yo decía hace rato en el Perú, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, nosotros, la historia inca, la historia de Manco Mama Oyo, por ejemplo, es también una parte de la literatura épica, es también, en cierta medida, es una epopeya, ¿no? Porque son las hazañas de un héroe que conquista, lógicamente, el pueblo del Cusco, ¿no? Y en una primera civilización, porque estamos hablando de la primera, digamos, la primera civilización, la primera realidad que nosotros conocemos como peruanos, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso decía la literatura del Éxodo, ¿no? Para ellos, así como para nosotros la historia inca es la epopeya nacional, para el pueblo de Israel, toda esta historia del Éxodo es la epopeya nacional, ¿se entiende? Muy bien, continuemos. El valor del Éxodo. El Éxodo es muy importante por muchos motivos por los que ya hemos estado estudiando ahorita en párrafos anteriores. Sin embargo, acá quiere decir por qué básicamente lo es, ¿no? Dice, el Éxodo no es una historia en el sentido moderno de la palabra, es un testimonio nacido de la fe, el reconocimiento de que la existencia de Israel como nación no es obra de los hombres, sino una creación de Dios. Los grandes temas del Éxodo están presentes en toda la Biblia. A ellos se refieren los profetas para anunciar un nuevo Éxodo y una nueva alianza, más admirables que los primeros. Y el Nuevo Testamento presenta el antiguo Éxodo como una prefiguración de la obra redentora de Cristo, la verdadera Pascua. Primero de Corintios, ejemplo, qué sé yo con su sangre una alianza más excelente. Miren, todos los pasajes del Nuevo Testamento, hebreos, por ejemplo, el Éxodo es prototipo de todos los hijos de Dios. O sea, muchos pasajes del Antiguo Testamento posteriores al Éxodo y también del Nuevo Testamento citan al Éxodo, ¿no? Toman como una gran referencia por su historia tan rica y por todo lo especial que tiene, ¿no? Y bueno, la misión de Moisés en el Éxodo creo que es el momento más relevante, ¿no? Porque sabemos que el Éxodo, por ejemplo, tiene a la figura de Moisés como un personaje que lleva a todo este pueblo de Israel a su liberación. La misión de Moisés dice ahí, se calcula que después de la muerte de José los hebreos permanecieron en Egipto unos 300 años. Su rápido crecimiento provocó la reacción del faraón y su propósito de exterminarlos. Por eso los persiguió y los maltrató en medio de la opresión. Los descendientes de Abraham clamaron al Señor y el Señor se acordó de su promesa y suscitó un libertador. ¿Por qué descendientes de Abraham? Recordemos que Abraham es un patriarca, ¿no? Recordemos la historia del faraón también. Es Moisés que va a ocupar un lugar preponderante del resto del Pentateuco. Moisés asume y cumple su misión. No sin grandes dificultades, él prefirió compartir los sufrimientos del pueblo de Dios antes que gozar los placeres efímeros del pecado y se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. De ahí que se enfrentó con el faraón para perseguir la elección de su pueblo. En esa lucha el faraón personifica los intereses mezquinos que se oponen a la libertad de los hijos de Dios. Moisés por su parte es el arquetipo de los que luchan por conseguir esa libertad. El dramatismo con que está presentada semejante lucha, sobre todo en el relato de las plagas, pone en evidencia el triunfal final de Dios. Muy bien, se dan cuenta de que ya más o menos por los temas que hemos visto anteriormente, hemos visto a Moisés, hemos visto la historia de cuando el pueblo de Israel, lógicamente cuando vimos a Moisés, eran esclavos, ¿no?, del faraón egipcio y todo lo que pasó. Hemos visto también la historia de Abraham y Abraham aparece también en esta parte porque lo nombran como los descendientes, ¿no? Sabemos que él es un patriarca muy importante. Y ese es un poco el fin ya para culminar este video, chicos. Es un poco el fin, ¿no? Que ustedes conozcan porque, miren, es muy fácil a veces decir, o no muy fácil, pero es muy subjetivo, muy relativo
hablar de una creencia, hablar de una fe, cuando no conoces tu historia. ¿Se entiende? Está bien tener fe, está bien rezar, está bien ir a misa, está bien todo eso. Pero uno tiene que tener conocimiento de causa. O sea, uno tiene que tener un conocimiento de la Biblia, de sus pasajes, de sus personajes, de su historia. ¿Se entiende? Solamente así podremos ser eh, personas comprometidas con nuestra fe.